Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Silverio y vamos a hacer una pequeña exposición acerca de lo que es el flujo sanguíneo a nivel cerebral, la irrigación del cerebro, cómo sucede esta, la autorregulación del cerebro y además de esto la importancia del por qué el cerebro debe de regularse. Primero que todo, vamos con a qué se refiere el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Y es básicamente la cantidad de sangre que llega en X periodo de tiempo a nuestro cerebro. El cerebro como tal necesita un flujo constante de sangre porque este no tiene reservas energéticas ni de oxígeno en sí mismo. Es por esto que este necesita flujo constante, entrada tanto de oxígeno como de glucosa para poder funcionar y tener las funciones normales que vendrían siendo el pensamiento, la memoria y el control de las funciones corporales en constante regulación. Pero ¿cómo sucede esto? El, Primero tenemos que tener en cuenta cómo sucede la irrigación del cerebro. Esta principalmente es por dos pares de arterias que son las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. De cada una hay dos, es por esto que menciona que son dos pares, en total cuatro. Y estas forman el círculo de Willis, que es este que podemos ver aquí, y en esta área como tal, que es donde básicamente se irriga todo el cerebro, se subdividen en tres partes, que vendrían siendo la arteria cerebral anterior, arteria cerebral medial y arteria cerebral posterior. Su trabajo, como bien mencioné, es la irrigación total del cerebro y poder enviar la sangre y los suministros tanto de oxígeno como de glucosa a todas las partes del cuerpo para eh, enriquecer las neuronas y que éstas puedan seguir trabajando. Ahora, luego de saber cómo se distribuye la sangre, tenemos que saber cómo se regula, ya que el cerebro posee varios mecanismos, en total cuatro, muy eficientes, para mantener el flujo sanguíneo entrando y para también regular cambios de la presión arterial, entre otras cosas. Estos procesos se llaman la autorregulación cerebral, la regulación química, la regulación metabólica y la regulación o autorregulación neuronal. Primero vamos con la autorregulación cerebral, que básicamente es la capacidad del cerebro de eh, generar una vasoconstricción o una vasodilatación dependiendo de la cantidad de la presión arterial que estemos cruzando en el momento. Es decir, eh, si los vasos cerebrales se contraen para evitar el exceso de flujo sanguíneo en nuestro cerebro, se genera una vasoconstricción. Cuando es por lo contrario, cuando hay un bajo suministro de sangre al cerebro, pues los vasos se dilatan para poder recibir más sangre y que entre más sangre oxigenada y más sangre con glucosa al cerebro. Este mecanismo por lo general funciona en una presión arterial normal que vendría siendo de 60 milímetros de mercurio a 160 milímetros de mercurio. Ahora, ya sabemos que existe una vasoconstricción y una vasodilatación. ¿Cómo sucede esto? Pues básicamente con el aumento o la disminución del dióxido de carbono, y ahí es donde llega la regulación química. En la regulación química participan dos moléculas importantes que son el dióxido de carbono o CO2 y el oxígeno o O2. Eh, los cambios que se mencionaron anteriormente, tanto la vasoconstricción como la vasodilatación, se producen por un aumento o una disminución del CO2. Cuando el cerebro necesita aumentar el flujo sanguíneo, aumenta el CO2 y por eso se genera una vasodilatación a nivel cerebral, lo que entra más sangre al cerebro. Cuando el cerebro necesita disminuir el flujo sanguíneo, pues lo contrario, se disminuye el CO2, lo que genera una vasoconstricción. Esto ocurre porque el CO2 modifica el pH líquido extracelular del cerebro. Ahora,
¿Cuál es la función del oxígeno? Cuando la concentración del oxígeno en sangre disminuye significativamente, se reproduce, como mencioné anteriormente, una vasodilatación a nivel cerebral y esto aumenta el flujo sanguíneo para compensar la falta de oxígeno en el cerebro. Luego tenemos la regulación metabólica y esta es cuando el flujo sanguíneo a nivel cerebral se ajusta a la actividad de las neuronas. ¿A qué se refiere esto? El cuerpo, el cerebro, dependiendo de donde estemos utilizando, lo que estemos haciendo, perdón, en el momento, va a enviar sangre a las diferentes partes de nuestro cuerpo para que éstas funcionen de una manera adecuada. Es decir, si estamos sosteniendo algo, sobre todo si es algo pesado, como podemos ver aquí, esto no está pesado, es una taza, pero es para ejemplificar, digamos que esta taza pesara 20 libras. El trabajo del cerebro va a ser distribuir la sangre en nuestras manos para que el agarre de la mano y la fuerza de los músculos necesaria para poder sostener ese vaso sea la suficiente. Lo mismo sería cuando estamos leyendo algo, el cerebro se encarga de irrigar los ojos para que estos tengan un enfoque en eso que estamos leyendo, enviándole la sangre necesaria a la parte del cuerpo. También sucede con la audición. Para poder escuchar las cosas más claras, el cerebro envía sangre a nuestras aurículas para poder escuchar mejor lo que sea que nosotros estemos escuchando en el momento, ya sea una música, ya sea un video informativo o las noticias, etcétera. Y ya por último, se le llama, que es de las regulaciones menos importantes, pero también tiene un trabajo fundamental, es la regulación neuronal. Es de las menos importantes porque ya con el CO2 tenemos más que suficiente para autorregular gran parte de la presión arterial. Sin embargo, cuando hay un aumento excesivo de la presión arterial, entran las neuronas, entra el sistema nervioso autónomo para también aportar a la regulación corporal, a la regulación sanguínea que no se produzca un daño a nivel prolongado tanto en el corazón como en las arterias. Y su trabajo es regular. Ahora, ¿por qué es importante el metabolismo a nivel cerebral? Para concluir, es que el cerebro es esencial, aunque comprende de nuestro cuerpo apenas un 2% del peso corporal. Su consumo a nivel sanguíneo de oxígeno y de glucosa comprende un 20% de todo nuestro cuerpo. Y es porque intenta mantener el potencial de la membrana de las neuronas, permite la transmisión de los impulsos nerviosos y también produce ATP, que es la principal fuente de energía de nuestras células. Además de eso, el cerebro como tal no puede almacenar, como mencioné al principio de la exposición, grandes cantidades de energía, por lo que depende completamente del aporte continuo de sangre. Si el flujo sanguíneo cerebral disminuye, las neuronas pueden sufrir daño rápidamente. De hecho, después de 3 a 5 minutos, según la OMS, de un cerebro sin oxígeno, el tejido cerebral puede comenzar a dañarse de forma irreversible. Un ejemplo sencillo para que podamos entender esto antes de concluir es que nuestro cerebro vendría siendo como el motor de un vehículo. El combustible de este motor vendría siendo el oxígeno, pero lo que lo mantiene funcionando, lo que lo mantiene lubricando, el aceite, vendría siendo la glucosa. Un vehículo puede funcionar a la larga con combustible, funcionar y funcionar y funcionar con combustible. Sin embargo, llegará un punto en que si le falta el aceite, es decir, la glucosa, el motor del vehículo va a comenzar a tener fallas. Esto mismo va a suceder con nuestro cuerpo. Por más que nosotros le demos sangre oxigenada, o en su defecto puede ser todo lo contrario, puede ser o sangre oxigenada o puede ser sangre con glucosa. Pero
Si una de estas dos no las recibimos de manera constante, dicho motor se va a ver perjudicado y a la larga, aunque le demos todo el combustible, se va a dañar, va a tener fallas. Y bueno, esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Pasen feliz resto de su día, tarde o noche.